Hola a todos, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francisco En. Tenemos a un gran invitado que me encanta traerlo porque trae temas siempre muy nuevos, muy interesantes, que no mucha gente los conoce. En esta ocasión vamos a hablar el TDA en adultos, por si hay gente que no sabía que existe en adultos, las complicaciones que puede tener, el impacto que puede tener en la vida de todos nosotros el tener TDA y no saber. Él es Luis Mexueiro. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo hoy. Gracias, Luis, igualmente, y gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por estar otra vez acá en este espacio que buscamos de alguna manera enriquecer la gente que lo escucha, de dar información a la que a veces no tiene acceso. Creo que hoy estamos rodeados de exceso de información, pero saber qué información es la adecuada, cuál nos va a hacer vivir mejor, porque sí se puede vivir mejor. Necesitamos encontrar únicamente, pues, las herramientas para esto. Y por eso estoy aquí, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias, Francis. Pues mira, sí, yo creo que es importante que abordemos este tema de qué es el TDAH. El TDAH son las iniciales de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en inglés mejor conocido como ADHD, y hay mucha gente que tenemos o teníamos la idea de que el déficit de atención con hiperactividad era una enfermedad exclusiva de la infancia. Sí. Existía la idea general de que el trastorno por déficit de atención se supera cuando alcanzas la adolescencia y desaparece por completo en la edad adulta. Y yo creo que este es el primer mito que tenemos que echar abajo en esta plática. Eso no siempre ocurre así. Lo que sucede es que en la pubertad existe un fenómeno neurológico que se conoce como poda neurológica, en donde se recortan de manera natural las terminales nerviosas, los axones y las dendritas de una buena cantidad de neuronas en el cerebro de los adolescentes. Y esto permite que un adolescente que tenía síntomas de TDAH en la infancia pueda mejorar considerablemente después de la adolescencia, incluso al punto de ya no requerir ningún tratamiento, es decir, se cura. Pero no en todos los casos sucede eso. Hay una buena cantidad de personas que tienen TDAH en la infancia y que a pesar de pasar por la poda neurológica, a la hora de volverse a reconectar sus neuronas, se vuelven a reconectar de manera patológica y entonces se convierten en adultos con TDAH. Hasta el 15% de las personas que tuvieron síntomas de TDAH en la infancia van a seguir teniendo síntomas de TDAH durante la edad adulta. Hasta un 70% de los niños con TDAH van a seguir presentando algunos síntomas tanto conductuales como cognitivos cuando se convierten en adultos. Y lo más importante, este es uno de los datos más duros de todos. El 80%, fíjate qué alto, el 80% de los adultos que padecen TDAH va a presentar algún otro trastorno mental, que puede ser depresión, bipolaridad, ansiedad, adicciones o trastornos de personalidad. De hecho, la estadística nos dice que hasta el 50% de los adultos con TDAH abusan de alguna sustancia psicoactiva, que puede ser el cigarro, puede ser el alcohol o puede ser alguna droga ilícita. Y esa es la razón más importante por la cual tenemos que prestarle atención al TDAH de los adultos, que tiene una muy alta comorbilidad con las adicciones. ¿Sí? Interesante. Primero, porque sí, yo la verdad es que nunca había escuchado el TDAH en adultos. Generalmente es en niños. Segunda, ¿cómo se diagnostica, Luis? O sea, ¿cómo podemos saber si tenemos TDAH como adultos y como niños? Mira, es una estadística un poco compleja la del TDAH porque es una enfermedad que está, y esto puede sonar confuso, pero el TDAH es una enfermedad que está al mismo tiempo sobrediagnosticada e infradiagnosticada. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que esté sobre e infradiagnosticada? Porque desafortunadamente es un padecimiento que de pronto entró en una especie de moda, en donde todo el mundo tenía TDAH. Es que tengo TDAH, y lo agarran como pretexto, ¿no? Oye, siempre llegas tarde, ay, tengo TDAH. Oye, siempre
pierdes las cosas. Ay, es que tengo TDAH. Y entonces se sobrediagnostica. Todo el mundo se empezó a autodiagnosticar con TDAH. Eso es un sobrediagnóstico que no es una estadística real. Pero por otro lado, una gran cantidad de las personas que de verdad tienen síntomas de TDAH siguen sin ir al médico, siguen sin ser diagnosticadas y lo más importante, siguen sin ningún tratamiento, estando en riesgo de tener alguna otra complicación, como por ejemplo las adicciones. Ahora, ¿cuáles son las características para la gente que nos está escuchando que nunca había escuchado este término TDAH, ¿no? ¿Qué es el TDAH? ¿Cuáles son las características y qué tan aunado está la procrastinación? Que hoy en día la procrastinación es un tema, pues, muy de moda, ¿no? Claro. Sí, otra Bueno, cosa. en primer lugar, el tema de la procrastinación, empezando con la última pregunta, es parte de los síntomas del TDAH, pero eso no significa que todas las personas que procrastinan tengan TDAH. Ok, ok, Es muy común que los pacientes que tenemos, porque yo me declaro también portador del trastorno, fui ok. diagnosticado desde hace muchos años, llevo muchos años con mi tratamiento y lo agradezco infinitamente. Claro. Tendemos a procrastinar mucho las cosas, pero no todas las personas que procrastinan es porque tienen TDA. Eh, Eh, y es importante que yo te platique, Francis, que existen tres tipos principales de TDA. ok, La mayoría, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los niños, la mayoría de los papás cuando nos dicen TDAH, imaginamos a Bart Simpson o a Daniel el Travieso. sí, 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 O sea, niños súper latosos, súper traviesos, hiperactivos, con problemas de conducta, con bajas calificaciones. sí. Para mí es muy importante hoy decirles que ese es solamente uno de los tres tipos que existen de TDAH Ok, y se llama el tipo mixto, es decir, personas que tienen, ya sean niños o adultos, que tengan síntomas tanto de inatención como de hiperactividad. El problema son los otros dos subtipos, porque claro, cualquiera que tenga un hijo como Bart Simpson o como Daniel el Travieso, se va a dar cuenta que el niño no es normal desde los primeros años de escuela claro. y lo va a terminar llevando al doctor. Es más, a muchos de esos niños en las escuelas condicionan a los papás para volverlos a reinscribir a que los lleven con un especialista, porque Sí, las maestras muchas veces son las que se van dando cuenta de la hiperactividad y el déficit de atención de los pequeños. sí, sí. El problema somos los otros dos tipos. Existe un tipo de TDAH que solamente cursa con hiperactividad y no tienen problemas de atención. Estos niños van a ser niños que sacan buenas calificaciones, que tienen buen rendimiento escolar, que no reprueban las materias, pero que sí tienen problemas de conducta, que sí son Claro. muy traviesos, que se Ujú. la viven suspendidos, condicionados. Entonces, a estos normalmente les decimos que son niños muy latosos, pero que son muy listos. Y las mamás instintivamente justifican por amor a sus hijos, diciendo es que mi niño es muy inteligente, por eso se aburre y hace travesuras. No, eso no tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Y estamos también el tercer tipo de TDAH que somos a los que nos va peor, que somos aquellas personas que no tenemos hiperactividad, pero que sí tenemos déficit de atención. Y entonces no damos lata, no tenemos problemas de conducta, no hacemos travesuras, no nos expulsan de las clases, no mandan a hablar a la mamá, pero tenemos un verdadero sufrimiento Mm, para podernos mantener sentados 2 o 3 horas escuchando a la maestra, leyendo un libro, poniendo atención en un ejercicio. Nos cuesta muchísimo trabajo, nos distraemos con demasiada facilidad. ok. Y entonces esos niños, como no son traviesos, son los que casi nunca van al doctor, porque como no dan lata, la mayoría de las veces tristemente pasan como niños de bajo rendimiento escolar y nunca son considerados como niños que realmente lo que tienen es un posible déficit de atención sin hiperactividad. Y los tres tipos es importantísimo darles tratamiento. Este es un padecimiento, Francis,
que a diferencia de otros que pueden sobrellevarse únicamente con psicoterapia, el TDAH requiere en el 99% de los casos de la ayuda de un fármaco, porque es un padecimiento ¿Qué que fármaco? cualquiera de los tres tipos tiene un origen neurológico, sobre todo un origen que está relacionado con la corteza frontal del cerebro. La corteza frontal es la encargada de la atención, de la concentración, de la memoria de trabajo, de las matemáticas, de la toma de decisiones y de la no procrastinación. Entonces, a los niños que tenemos algún problema en el lóbulo frontal, vamos a tener implicaciones negativas en justo todas estas áreas. Por eso el TDAH es muy común en los niños prematuros, en los niños con antecedentes perinatales de cordón enredado, niños que tardaron al nacer, niños que estuvimos, como en mi caso, en incubadora, ¿no? O niños que tuvieron espasmo del sollozo, que son estos niños que cuando hacen berrinche se ponen morados y dejan de respirar, y la falta de oxígeno a edades muy tempranas, aunque sea por momentos cortos, puede llegar a dañar la corteza frontal, que es la que anatómicamente está más lejos del corazón, es la primera en quedarse sin oxígeno y puede dar síntomas de TDA en la edad adulta. Qué interesante, y sobre todo qué importante saber que tiene una base neurológica, que no se trata únicamente con psicoterapia, que no es un tema de voluntad o de mal comportamiento, ¿no? Porque muchas veces estereotipamos o etiquetamos a los niños de es muy travieso, es que se porta muy mal, es que no puedo con él, pero si tú entiendes que aquí hay una base neurológica, que no es un tema de voluntad, la empatía y la ayuda va desde otro lugar, una ayuda efectiva. Ahora, aquí la cosa es, ya nos dijiste un poco de dónde viene. ¿Cómo se trata? ¿Qué Ok, sugiere tratarse? y mira, por eso es muy importante saber cuál es el origen del problema, porque el tratamiento lo que pretende es poder estimular esa corteza frontal de las personas. Hay mucha gente que por lógica, por sentido común, pensaría que un niño hiperactivo requiere algo para sedarlo y para que se esté Claro. quieto. Ese es uno de los errores más frecuentes, no solamente de la población general, sino que incluso los errores de muchos médicos que no son especialistas. Claro. El niño con TDA, y ojo, este es de verdad el mensaje más importante que tengo para tu audiencia, Francis. A El ver. niño hiperactivo, el niño con TDA, no necesita sedarse, no Ah, se necesita sedar, no requiere de fármacos que lo seden, porque eso es una violencia contra el niño. ¿Por mm, qué? Porque si el niño desde su cerebro es hiperactivo y ustedes le dan medicamentos para sedarlo, es como ponerle químicamente una camisa de fuerza. ah, Él va a seguir desesperado por dentro, pero el fármaco no le va a permitir hacer cosas y es horrible. ok. No, contrario a lo que mucha gente podría pensar, el tratamiento requiere el uso de neuroestimulantes. Y claro, también mucha gente diría, pero doctor, ¿cómo le voy a dar un estimulante a un niño que ya es hiperactivo? Ahora sí va a salir disparado a la luna. No, los cerebros de las personas que tienen TDA tienen efectos paradójicos a muchas sustancias. Por ejemplo, en el caso de los adultos, es muy común que los adultos con TDAH tomemos café en cantidades bastante grandes, ¿Por qué? ¿sí? Es muy frecuente porque como tenemos efectos paradójicos y la cafeína es un estimulante, Claro. a nuestro cerebro le va muy bien. Ah, Mientras que a una persona que no tiene TDAH, un café así de cargado podría ponerlo nervioso, sí, ansioso, desesperado. Yo me puedo tomar una taza de café americano antes de dormir y dormir como angelito, órale, ¿sí? Porque a mí los estimulantes, en vez de acelerarme, me órale. calman, Qué interesante y ¿sí? qué importante. Ahora, se ha escuchado mucho de abuso de estos medicamentos también. Escuché que muchos chavos en la universidad los utilizan para estudiar para un examen, para poner atención. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de todos estos mitos que están alrededor de todos los fármacos que se utilizan alrededor del TDAH? Ah, bueno, en primer lugar, respecto al tema de la adicción, Ujú. no causan adicción. Los neuroestimulantes no producen adicción.
pero yo lo compararía con los lentes. Las personas que usamos lentes todos los días, incluso los domingos que estamos descansando en la casa, pero no somos adictos a ellos. Los usamos todos los días Ah, porque si nos los quitamos, no vemos con la misma claridad que si nos los bien. ponemos. Qué interés, qué importante ejemplo estás dando. Claro, hay Pero una no es que yo sea adicto a los claro, lentes, es diferente ¿no? ser adicto a necesitar algo para vivir. Claro, Sí. claro. Con el medicamento para el TDA pasa exactamente lo mismo. Yo no tengo adicción al medicamento. Y te lo puedo decir en experiencia propia que yo tomo desde hace muchos años mi medicamento para el TDA, porque ha habido ocasiones como ahorita que estamos pasando en un momento en México donde tenemos un problema de desabasto de medicamentos terrible. Ha habido otras ocasiones donde de repente el medicamento que yo tomo no está disponible, no lo tienen en las farmacias o por alguna razón no he tenido tiempo de ir a comprarlo y se me terminó hace una semana. Y me he dado cuenta que yo puedo pasar 2, 3 semanas, 1 o hasta 2 meses sin tomar mi medicamento y en ningún momento siento esta desesperación por tomarlo o me siento mal porque me falta, que eso sería lo que pasaría si yo fuera adicto al medicamento. Mm. Simplemente lo vuelvo a tomar porque después de 2 o 3 semanas de que no me lo he tomado por cualquier razón, empiezo a ver un relajo aquí en mis pendientes, empiezo a encontrar facturas que debí de haber mandado hace mucho tiempo, correos electrónicos, de repente ya me cortaron la luz y no me acordé que lo tenía que pagar y digo, mi medicamento, ¿no? Ah, Porque relacionando a la pregunta que me hiciste hace rato, ¿cómo sabemos cuándo tenemos TDA? Bueno, en el adulto son los mismos síntomas, nada más que el niño con déficit de atención o con hiperactividad, pues perdía su suéter, perdía la lonchera, se le olvidaba hacer la tarea, te avisa que tenía que ir disfrazado en la mañana, que ya lo llevabas al colegio, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto? El adulto, esos síntomas se van a convertir en perder los boletos del estacionamiento, mm. salir de la plaza comercial cuando vas al cine y pasarte buscando en el estacionamiento 40 minutos tu coche porque no te diste cuenta dónde lo estacionaste, que se te pase en el pago de las fechas de corte de tus tarjetas de crédito, que se te pase el pago de los servicios, que no contestes tus correos electrónicos, que no te fijes en qué calle estás circulando para llegar a cierta dirección, ¿no? Entonces, todos esos van a ser síntomas que van a estar relacionados con la impulsividad. Los TDAH son, sobre todo los de tipo hiperactivo, son personas muy impulsivas y la impulsividad normalmente se puede ver reflejada en los gastos, en la sexualidad o en la irritabilidad, en las respuestas de agresión de las personas. Esas personas de mecha corta que de repente los ven feo y ya están reclamando, que le gritan al mesero y que se paran y manotean, que en el tráfico están tocando el claxon desesperadamente como si pudieran empujar a los coches de adelante. Ahora, perdón, ¿la También, impulsividad siempre está unada al TDAH o no necesariamente? no, no necesariamente. Hay algunos problemas de control de impulsos que son aislados, pero sí todos los pacientes con hiperactividad suelen tener problemas de control de los impulsos. Problemas para concentrarse en tareas de alto nivel de concentración, como por ejemplo leer, cuesta mucho trabajo leer. Hay veces que estás leyendo un libro y ya llevas 3 o 4 páginas. A mí me pasaba mucho eso. Llevaba 3 o 4 páginas y de repente llegaba la maestra y me decía de qué se trata y me quedaba mudo. Y lo acababa de leer, pero claro, mi cabeza estaba pensando en otras cosas, ¿no? Mm. Escasa planificación, somos malos planeadores, mucha inquietud, una especie de motor que te hace sentir que te tienes que estar moviendo, te sientas, te paras, vas a la tienda, regresas y eso te hace retrasarte también en tus actividades. Problemas de procrastinación, el temperamento irritable y problemas para controlar el estrés. ¿Y cuál es el problema del tratamiento, Francis? El verdadero problema es que al requerir el cerebro, al necesitar estimulantes para poder tranquilizarse, si yo no voy a tratarme y no me tomo una medicina que me dé esa estimulación que necesito, cuando los chavos llegan a la adolescencia y empiezan
a tener contacto, porque tú sabes que hoy es imposible mantener a los hijos completamente protegidos del tema del alcohol y de las drogas. Sí, 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 sí. Cuando un niño que tiene un cerebro que pide a gritos estimulantes y empieza a entrar en contacto a cierta edad con las drogas, y a alguien se le ocurre presentarle antes que un medicamento, se le ocurre, mira este polvito, pruébalo a ver cómo te vas a sentir, o mira esta pastillita, vas a ver qué bien nos la vamos a pasar. Y entonces este chavo prueba por primera vez un estimulante ilegal, se va a dar cuenta que le cae muy bien, porque el cerebro del TDA también hace efectos paradójicos con las drogas. Si tú le das una droga estimulante como la cocaína o como las metanfetaminas a una persona que no tiene TDA, lo vas a poner así. Pero paradójicamente, si se lo das a un joven que tiene TDA, en lugar de acelerarse, la estimulación lo va a hacer sentir muy bien. Va a decir, órale, con esto siento que hasta podría estudiar. Órale, con esto creo que hasta puedo leer. Órale, con esto puedo estar calmado aquí en la escuela. Y entonces por eso hay una comorbilidad tan alta de abuso de drogas estimulantes en las personas que tienen TDA y que no fueron tratadas a tiempo. Está muy El triste la falta de tratamiento, información. O sea, es muy triste claro, que por una falta de un diagnóstico eh, puedan tener una vida tan pobre en su calidad de vida y tan fácil caer en adicciones. Porque claro, realmente queremos sentirnos bien todos. claro. Y aparte de eso, Francis, si tomamos en cuenta que estamos en un momento en el que parece más fácil conseguir una droga ilegal que un medicamento de especialidad, imagínate, se pone todo en bandeja de plata. Sí, sí, ¿Sí? Y hasta más barato. O sea, son muchos factores claro. que los papás tenemos que tomar en cuenta para proteger a nuestros hijos. Ahora, ahorita que estoy aprovechando de hablar de padres e hijos, déjame decirte que el TDAH es una de las enfermedades más hereditarias de todas. Hasta el 50% de heredabilidad de padres a hijos. ¿Sí? Si hay uno de los padres que tiene síntomas de TDAH en el adulto, hay hasta el 50% de posibilidades de que alguno de sus hijos padezca también síntomas de TDAH, ¿sí? Por eso también las adicciones parece que se heredan, porque en realidad no se hereda la adicción, lo que se hereda es el TDAH. Y si el papá no fue tratado y el hijo tampoco es tratado, los dos van a acabar automedicándose con sustancias que les van a hacer daño y que los van a perjudicar. Fuertísimo. Luis, me gustaría que me platiques un poquito de tu historia, cómo te diste cuenta que tenías TDAH, a qué edad te lo diagnosticaron, así brevemente, porque creo que podría ser muy útil para la audiencia, un ejemplo. Y ahorita, pues aprovechando que ya lo compartiste, Ay, pues voy a tener que quemar aquí a mi familia, pero sí, con mucho gusto. no, sin que Mira, me... nada más antes de que se me olvide, lo que tú decías del abuso de los medicamentos en las escuelas no Sí, es un mito, es una realidad, sí. ¿sí? Y no está bien. El medicamento no debe de ser indicado para aumentar el rendimiento académico ni de los estudiantes ni de los profesionales. Pero sí te Pero da sí es rendimiento cierto. académico. Pero sí te da rendimiento académico, o sea, sí ayuda para lo que los chavos lo están utilizando. Pues lo que pasa es que al ser un Hace- neuroestimulante, el Ajá. medicamento te da más estado de alerta, te tiene más despierto, tienes un poco más de tiempo en donde tu cerebro está más enfocado. Entonces, por eso se ha utilizado, pero son medicamentos que tienen que usarse con cuidado y no se recomienda utilizarlos nada más por fines de mejora académica. No debe de ser prescrito así. Existe un mercado negro en las universidades, sobre todo de alto nivel competitivo, y sobre todo a nivel de posgrado, pero no debería de ser así, debería de haber restricción al respecto. Y ahora sí, platicándote un poquito más de mí. Bueno, yo tuve la mala fortuna de padecer el tipo de TDA inatento sin hiperactividad. Y entonces, como no daba problemas, mis papás nunca me llevaron al doctor. Yo lo sufrí y eso es algo que nos pasa a muchas personas. Sufre uno el TDA en completo silencio, porque tú de niño no puedes explicar que tienes TDA. Tú solamente sabes que a ti te cuesta más trabajo aprenderte las tablas de la escuela y a tus compañeros no les cuesta trabajo. Tú no entiendes por qué Juanito al lado puede aprenderse el libro con una sola vez que lo lea y tú tienes que leerlo 15 veces para medio acordar.
Afortunadamente para mí, tuve un hermano menor que yo que también tiene TDAH, pero él sí tiene el tipo mixto. Mi hermano menor, que le mando un abrazo, se llama Javier, mi hermano menor, él sí, haz de cuenta que era Daniel el Travieso o Bart Simpson. Entonces, cuando ya llevaba muchos reclamos en el colegio y muchas amenazas de que lo iban a expulsar, condicionaron a mis papás a que lo llevara al médico. Mis padres lo llevan porque casi los obligan, y el psiquiatra que atiende a mi hermano tuvo a bien pedir evaluar también al otro hermano, a pesar de que mis papás le dijeron, no, el otro está bien, no tiene nada. Qué El doctor suerte. insistió en evaluarme y él fue el que les dijo, señora, señor, el otro hijo está igual de grave que el pequeño, nada más que es otro tipo de TDA. Lo que este tiene de ¿Tus papás hiperactivo, tenían alguno de ellos? Perdón. ¿Alguno de tus papás tiene TDA? pues fíjate que diagnosticado no, Ah, ok. porque yo creo que eso pasó mucho en aquellos años, Ajá, pues como que la educación era más a base de estructura, ¿no? De te sientas y haces la tarea y claro, no claro. había de que hay que doctor ni que nada, ¿no? Entonces ellos nunca lo tuvieron diagnosticado. Yo sospecho que sí hay definitivamente síntomas de TDA en ellos, pero nunca lo tuvieron, nunca se lo trataron. Y afortunadamente ahí fue donde me sugieron por primera vez el tratamiento a mí. Yo recuerdo, Francis, a mí siempre me ha gustado leer, pero me costaba mucho trabajo. Yo recuerdo que en la primera caja de medicamento que me mandó el doctor, yo estaba intentando leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y recuerdo que fue el primer libro de toda mi vida que Ah, yo supe lo que se sentía llegar a la página que decía fin, ah, porque todos los demás libros que empezaba les perdía el hilo a la mitad y los dejaba, ¿no? Entonces, sí cambia mucho, mejora muchísimo la calidad de vida del tratamiento. Son medicamentos muy novedosos, muy modernos, que no originan dependencia o adicción. Son medicamentos, ya incluso algunos de ellos ni siquiera son controlados con receta, pero sí tiene que elegirse el medicamento ideal para cada persona. No todos los medicamentos funcionan para todos los casos de TDAH. Tiene que haber una evaluación por un especialista. No hay un estudio específico que te pueda decir si tienes TDAH o no. Hay estudios complementarios que orientan el diagnóstico, como el electroencefalograma, pero el diagnóstico es totalmente clínico. qué interesante, qué importante. Gracias por compartir, Luis, porque creo que esto es muy útil para la gente que su hijo no da lata, pero que están sintiéndose que no pueden, ¿no? Y saber que hoy en día, con toda la información y todos los avances en todos sentidos, no tiene uno por qué dejar, pero este nivel de sufrimiento y de dolor, porque finalmente es muy frustrante, ¿no? Querer leer y no poder, querer poner atención y no poder, o sea, y que hoy eres un doctor con esta sabiduría, con este conocimiento, que puede leer, que puede poner atención, que da consultas, o sea, de alguna manera ver cómo cambió tu vida 360 grados, qué hubiera sido tu vida si no te hubieran diagnosticado. Bueno, y mira, al respecto te puedo decir como un mensaje para todos los adultos que tal vez tienen TDA y nunca se lo han tratado. Uno, como paciente, cuando tienes este tipo de problemas y no te llevan al doctor y no te dan tratamiento, vas desarrollando algunas otras habilidades que compensan la falta de atención y la hiperactividad. Puedes desarrollar memoria fotográfica, te puedes volver muy buen orador, te Ah, puedes hacer muy sociable. Vas tratando de compensar con otras cosas el déficit de atención y la hiperactividad. La buena noticia es que si ustedes como adultos van y tienen TDAH de adulto y empiezan a recibir de adulto el tratamiento, todas esas habilidades que desarrollaron ya no las van a perder, pero ahora los déficits que tenían los van a empatar y eso les va a permitir tener un potencial tremendo para mejorar las situaciones de su vida, situaciones profesionales, académicas. Yo creo que siempre vale la pena saber ante la sospecha si puedo llegar a tener síntomas de TDAH o no y sobre todo evitar las posibles complicaciones. Aquí al consultorio es muy común, Francis, que las personas lleguen por problemas de alcoholismo, por problemas de adicciones, por problemas de ansiedad. Y cuando el especialista empieza a tratar esas enfermedades
y logra quitar la ansiedad o logra contener el problema del alcohol o de la adicción, entonces va surgiendo el verdadero problema. Ahí es donde vamos viendo los síntomas del TDAH que tenía y que nunca se trató y que finalmente lo llevaron a tener todas esas complicaciones. Entonces, mientras más pronto lo sospechemos, mientras más pronto vayamos con el médico y mientras más pronto en la vida comience el tratamiento, siempre el pronóstico va a ser mucho, mucho mejor. Sí, o sea, aquí el mensaje es nunca es tarde. Ante cualquier sospecha es mejor ir al médico. Ahora, ¿qué implica? ¿Cómo hay ciertas pruebas neurológicas? O sea, ¿cómo un especialista como tú puede saber si sí hay TDAH o no? Te comentaba que como tal no hay pruebas diagnósticas que nos puedan decir si tenemos o no tenemos el déficit. Hay algunos estudios que son orientativos, como por ejemplo las pruebas neuropsicológicas o el electroencefalograma, que sí nos puede sugerir algunas actividades fuera de rango eléctrico en el lóbulo frontal, pero en realidad el diagnóstico es totalmente clínico. El especialista tiene que conocer al paciente, lo tiene que evaluar en 2 o en 3 ocasiones para que pueda decir si hay un problema de TDAH, que pueda siempre saber qué subtipo de TDAH es el que tiene cada paciente y poder sugerir un tratamiento que sea completamente individualizado. No hay tratamientos que funcionen para todos, se tiene que individualizar. Claro. No, bueno, bueno, para mí es totalmente información nueva, estoy sorprendida y sobre todo que está unado a las adicciones, ¿no? O sea, esta parte en donde la base de la adicción puede ser el TDAH, que es el problema de raíz, lo importante que es atacar el problema de raíz. Ahora, ¿en dónde te podemos encontrar, Luis? Si la gente que está escuchando este programa tiene alguna sospecha, alguna duda, que pueda tener TDAH, ¿no? Que pueda tener esto. ¿Dónde te localizamos? Con muchísimo gusto, Francis. Nosotros tenemos la oficina aquí en la colonia Roma, estamos en el centro de la ciudad. Eh, Pueden entrar a la página de internet que es www.integramente.net y también pueden entrar a nuestras redes sociales. Tenemos la cuenta de @integra MNT en Twitter y como Luis Meixueiro en TikTok. Ahí pueden encontrar toda la información y si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden hacer llegar a través de esas redes sociales. Gracias, Luis, eres lo máximo. ¿Con qué te gustaría cerrar el programa? ¿Con qué Pues nada mensaje? más transmitiendo bien clarito el mensaje. El TDAH no es una enfermedad exclusiva de la infancia, es una enfermedad que arrastramos a la edad adulta en una buena proporción de casos y que el tratamiento mejora enormemente la calidad de vida. Así que no duden en pedir ayuda. Recuerden que pedir ayuda no es de débiles, es de valientes. Claro, claro, y no tener miedo a los medicamentos, siempre y cuando sea el adecuado, ¿no? Porque así como Sí, dices, claro, y sea prescrito por un especialista, no por la comadre o el compadre o sí, la amiga, sí, no, tiene que ser un especialista. sí, a Y todas. de verdad hay que ya quitar ese estigma de tanto de las enfermedades mentales como de los fármacos. Hay que quitar el estigma, acudir al especialista cuando se requiera, si los podemos orientar de alguna manera, con toda confianza. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Compartan. Nunca saben a quién esta información le puede cambiar la vida. Gracias por todo, Luis. Hasta luego.